El Chasqui. Noticias del Chasqui Federal. Noticias para los pueblos unidos. El Chasqui en la radio. Noticias del Chasqui Federal. Libertad, democracia, independencia y plenitud. El Chasqui por radio. El Chasqui por radio. Muy buenos días, ciudades de Viedma y Patagones. Muy buenos días, República Argentina. Y muy buenos días, resto del mundo y del orbe. Porque empieza el Chasqui por radio, el resumen radial del portal de noticias elchasquifederal.com. Acá por Radio 1 Viedma. Buen día, Juan. ¿Cómo le va? Lindo día hoy, aparentemente. Está amaneciendo aquí en la ciudad de Viedma. Y después de una semana clavadita de cielo encapotado, lluvia intermitente, lluvia copiosa por momentos. Aparentemente hoy volverá a salir el sol. Así que estamos. Eso hace que sea un buen día, después de tantos días grises. Bueno, un saludo a Carlos Suárez. Hoy cumple 80 jóvenes años. Así que debe estar tomando carrera para tomar vino el amigo. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo, fiel oyente de Chasqui por radio, Carlos Suárez. Así que un abrazo para él, que tenga un buen feliz cumpleaños junto a su familia. Y bueno, vamos a lo nuestro. Como siempre, después viene el reto. Yo les cuento a todos ustedes que después viene el reto, porque habíamos quedado en esas reuniones de producción que hacemos vía redes sociales y la tecnología, porque estamos desparramados por todo el país, los que hacemos el Chasqui. Habíamos quedado que hoy no íbamos a decir absolutamente nada, ni de la presentación del libro de Cristina Fernández, ni de este llamado al pacto de gobernabilidad, otro más que ocurre en la historia argentina, de parte del gobierno nacional. Tampoco íbamos a decir nada específicamente del rol o el hacer del gobernador de la provincia de Río Negro en ese pacto. No íbamos a decir nada, pero para variar, no puedo con mi genio, así que vamos a hacer una pequeña reflexión. Cortitas las tres. Bueno, lo del pacto de gobernabilidad, algo dijimos el sábado pasado. En el Chasqui hay cosas, así que métanse. En realidad no es ni siquiera un manotazo de ahogado, creo que es un tanteo. Y hablo en singular porque, bueno, como habíamos quedado de no hablar del tema, lo voy a hacer en singular. Considero que es un tanteo a dos puntas, ¿no? Por un lado, es un tanteo ordenado por la Embajada de Estados Unidos, ¿sí? Porque el gobierno tiene aliados nacionales como para seguir cortando campo, y los últimos informes oficiales, tanto del Banco Central como de la Cámara de Bancos, ¿sí?, de la República Argentina, más algunos informes de la sociedad rural y algunos sectores específicos de la producción agropecuaria, con este desastre que están haciendo en términos económicos, están teniendo ganancias extraordinarias, ¿sí? Por lo tanto, si hay algo que les conviene a esta gente, es que este gobierno siga, y esta dinámica siga.
Pero los yanquis, que nunca han sido tontos, aunque lo parecen, han recomendado al gobierno de que haga una estrategia a dos puntas. Por un lado, convocar a ese, entre comillas, acuerdo de gobernabilidad de cara a lograr la paz social que permita tener una transición hacia las elecciones nacionales ordenada y hacia el traspaso de mando si es que cambia de signo político el gobierno, o hacia un terreno un poquito más amigable para una nueva gestión del actual presidente o primera gestión de una nueva figura presidencial, pero en el marco de Cambiemos. A ese juego jugaron todos, ¿no? Es como el Don Pirulero, y bueno, todos acordaron decir jugar a lo mismo, más allá de que cada cual atiende su juego en el camino. La otra estrategia, por supuesto, es dividir una posible unidad de la oposición, cosa que es bastante poco certera a nuestros ojos, porque bueno, hay un sector de la oposición cuya cara más visible hoy como candidato es Roberto Labaña, el ex ministro de Economía, que quiere jugar él el partido. No quiere dirimir con otra figura de similar fuste o superior fuste político su posible candidatura a presidente. Y la embajada ve con buenos ojos que Labaña sea el principal candidato opositor. En la movida, o en el camino, Cristina Fernández presentó su libro, Sinceramente. Yo le voy a decir la verdad, yo recibí el libro el mismo día que se publicó, en la versión digital, por esas, cuestiones que hacen las editoriales de distribuir a periodistas o a gente que se dedica a hacer reseñas de libros, como es mi caso. Y la editorial y las publicaciones que publican las reseñas de los libros envían. Antiguamente enviaban el libro en papel, impreso, hecho y derecho, ¿sí? Y por lo tanto uno el mismo día que salía a la venta en las librerías ya lo tenía en su mesa de trabajo como para pegarle una leída y hacer la reseña. A veces lo teníamos un poco antes, pero bueno, hoy la tecnología nos permite, para bien en muchos casos, en otros no tanto, nos permite tener el material vía digital. Y bueno, ella empezó su campaña, Cristina Fernández empezó su campaña a través del libro, un poco iniciando una campaña política, ¿no? Cuando un candidato se caracteriza quién es, sobre todo cuando no está en gestión, pero que tampoco tiene que explicar mucho quién es porque la gente lo conoce. En el caso de Cristina Fernández, más que todo, ¿no? Y es un poco explicar quién es y de dónde viene, su historia con Néstor Kirchner, su camino político como matrimonio e individual, cada uno individual, un vuelo rasante por las 3 gestiones de gobierno, la de Néstor Kirchner y sus 2 gestiones como presidenta, por supuesto haciendo hincapié en los hitos principales que Cristina Fernández consideró destacar, y después, un entrecruzado de reflexión política más todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos 3 años en cuanto a ataques hacia ella, muchos los decimos, infundados por el término de las acusaciones, sin comprobación fehaciente en ninguna parte. En otros casos, explicaciones políticas que Cristina da, que aunque a mí no me conforme, las da. Y después 2 cosas para reflexionar, ¿no? Una que, en lo personal, y esto es personal, uno le reclama a una figura política como Cristina Fernández que con solo aparecer tiene cómodamente el 35% del electorado en el bolsillo. Con solo aparecer,
con solo dar señales de vida, tiene el 35% del electorado en el bolsillo. Y la otra, yo no lo vi en vivo, lo vi después, cuando fue su discurso en la presentación del libro, antes de anoche, en la Feria del Libro. Uno veía las caras de la gente que estaba afuera, no de la gente invitada por protocolo que estaba dentro de la misma sala donde Cristina dio la conferencia, sino la gente que estaba afuera. Y uno veía las caras de esa gente que se había pasado todo el día abajo del agua, esperándola. Y uno puede decir, bueno, los aparatos movilizaron. Los aparatos ya no tienen tanto poder de movilización, porque no tienen caja. Los que todavía tienen caja no movilizaron. Es decir, un gran porcentaje, gran porcentaje, nosotros conocemos algo de esto, fue gente que fue por sí misma. Y uno veía la cara de esperanza de la gente. No, Cristina sería su única esperanza. Por lo tanto, reflexión política de cara al proceso electoral que se viene, uno le reclama a figuras como Cristina Fernández una actitud más firme, de mayor fuste. Veremos el 20 de junio en la cancha de Racing, cuando haga el acto formal de lanzamiento de campaña, a ver cómo viene la mano. Y un tercer punto que tiene que ver con la provincia de Río Negro, yo dije que no me iba a extender y en eso lo estoy haciendo, fue el desparpajo del ministro de Producción, Trabajo y Afines, Dante Sica, respecto de una de las principales industrias regionales que residen aquí en la provincia de Río Negro, que es la fruticultura. Y en realidad, más allá de todo lo que dijo, sintéticamente se los cuento, salió también en una nota muy extensa en el diario de mayor tirada de la provincia, ¿sí? El homónimo a la provincia, donde, bueno, no hay reintegros para los productores, está todo el tema de las retenciones, y el que nos sigue ya sabe más o menos cómo pensamos al respecto. Ahora, lo que dejó a las claras es que al ministro no es que no tengan idea, ¿no? Uno consultó en estos días y escuchó voces de productores o de gente cercana a la industria de la fruticultura, y la mayoría estaba indignado. Bueno, este tipo no tiene ni idea y es ministro, habla con uno o dos personajes nada más. Sí, eso seguramente, ¿no? Habla con uno o dos tipos que tiene de consulta respecto del tema y no habla con nadie más, ¿no? No van a hablar con 10, con 20. Ahora, venimos... Hay una cuestión de cuidado y de formas, que si uno dice, bueno, uno no tiene ni idea de un tema, pero bueno, es ministro de la Nación, guarda las formas. Guarda las formas. En realidad, no es que no tengan idea, el tipo está informado de lo que él considera que tiene que estar informado, que son los grandes números, las grandes proporciones de la industria frutícola, como de el resto de las 83 economías regionales, ¿no? Pero a él no le importa, no es que no sepa, no le importa. Y no le importa porque uno de los temas que vamos a tocar hoy es el gobierno metió, ¿no?, con el concepto de tasa administrativa, tiene otro nombre, pero bueno, es una tasa administrativa a todo el papeleo que tiene que ver con el ingreso de importaciones al país, que tienen que pagar los importadores, ¿no? Es un porcentual en función del producto que traigan, sean maquinarias, sean insumos para la industria, sea baratijas, lo que fuese. Y en realidad es una tasa que subió en términos promedio y relativo un 500% de un viernes para un lunes, ¿no? No hay un esquema de suba. Lisa y llanamente es un arancel a la importación encubierto, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿esto está bien o está mal? Bueno, desde el Chasqui pensamos que está bien. ¿Por qué? Porque los aranceles a la importación protegen a la industria nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se supone que si yo quiero entrar, no sé, cepillos de dientes,
y yo compro los cepillos de dientes en, pongamos un país X, en Italia. Yo le compro cepillos de dientes a Italia. Estoy diciendo un disparate porque no sé si es así, pero no lo chequeamos al dato. Pero estamos dando un ejemplo. Compramos cepillos de dientes en Italia para vender en el mercado interno de Argentina. ¿Qué? ¿No hay fabricantes de cepillos de dientes en Argentina? Claro, por supuesto que los hay. Hay varios. Lo que pasa es que nos conviene el precio internacional. Ahora, si el Estado argentino incorpora un arancel, es decir, yo tengo que pagar, además de la mercadería, al fabricante italiano, tengo que pagar el flete, que me hace llegar los cepillos de dientes hasta aquí, desde Italia hasta aquí, y además tengo que, para pasarlo, tengo que pagar un arancel de importación, ¿no? Donde entre esos aranceles hay una tasa que antes era totalmente mínima y marginal, ahora aumentó un 500%. ¿No? Entonces ya se me encarece traer los cepillos de dientes de Italia y empiezo a buscar a ver algún gaucho, un criollo, un paisano nuestro que los fabrique. Entonces, bueno, está bueno, ¿sí? Para ahí tiene que ir la cosa, ¿no? Se supone. Obviamente hay que dejar de comprarle cepillos de dientes, porque son cosas que se pueden fabricar acá, ¿no? Independientemente del arancel que tenga. Ahora bien, uno dice, ¿qué les pasó al gobierno? Se dieron vuelta. Se dieron vuelta. Tipos que eran fanáticos, campeones del mundo de la importación, empiezan a incentivar la sustitución de importaciones en Argentina. Bueno, no. En realidad, lo que al gobierno ya ni siquiera le interesa. Ya ni siquiera le interesa. ¿Saben por qué? Porque la industria nacional no tiene capacidad de reacción. En este contexto, por más que el Estado argentino le ponga arancel de importación a todo y altísimos aranceles de importación a todo, cosa de que la industria argentina arranque, la industria argentina no tiene capacidad de reacción en estas condiciones. ¿Por qué? Primero, los pocos empresarios que tenían espalda empezaron y están haciendo negocios en otro lado, en otro país. Segundo, el pequeño empresario, que es el que tradicionalmente empezó a mover la rueda en la Argentina, está tan sobreendeudado que lo único que está haciendo es tratar de sobrevivir en la timba financiera para mantener el boliche abierto. Nada más. No puede invertir un peso en absolutamente nada. Los mejores de ellos, por una cuestión humana, no empresarial, hacen el esfuerzo de no despedir gente. Son los menos. Y no hay absolutamente un solo peso accesible para créditos productivos. Porque las ofertas de crédito que hay en el mercado, sean bancos estatales o en bancos privados, te obligan, además de la tasa de referencia escandalosa, arriba del 70%, en el mejor de los casos, porque esa es la tasa de referencia del banco, pero están prestando guita a un 120, a un 140 anual, ¿sí? Los tipos te dicen, bueno, no, cepillo de dientes no me fabrique, cabeza, ¿viste? Fabrica otra cosa. Fabrica productos que tengan, que nos hagan competitivos en el mundo. Teléfonos celulares, por ejemplo. Entonces estamos hablando de un disparate, porque Argentina no tiene una tradición de fabricar teléfonos celulares. Tiene tradición de ensamble de ese tipo de productos, no de fabricación. Todo lo que implica la matricería, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, el empresario tiene que hacer una inversión para reconvertir, que nadie le presta la guita para hacerlo. ¿Y por qué? Porque los que tienen la guita la timbean en el circuito financiero, muchachos. Es corta. Por lo tanto, y volviendo, al gobierno no le interesa. Necesitan recaudar X cantidad de millones de dólares de aquí a fin de año para cubrir algunos de los tantos huecos que tienen. Y le mandaron esta actualización de la tasa administrativa del papeleo para las importaciones. Bueno, tenemos otros 3 temas muy jugosos hoy, que no sé si vamos a llegar a cubrirlos, pero vamos a empezar por el más jugoso de ellos,
lo hemos titulado La Cruz del Gas, pero va a ser después de este tema musical que hemos traído hoy, de una banda nueva, argenta y rockera. Seguimos después de el temita en el Chasqui por Radio, en esta mañana soleada, por lo menos, aquí en las ciudades de Viedma y Patagones. Los dejo. Estos que están escuchando, estos muchachos, se llaman Los Muchachos de la Secta, así se llama la banda, Los Muchachos de la Secta. Esto está en un disco, en el primer disco, que es del año 2017, ¿sí? Que se llama El rock and roll lo inventó la CIA. Y la canción se llama Mi Trabajo. Mi trabajo es hacerla bailar. Unos vagos bárbaros. Una banda nueva del rock argento, que usted no la escucha en ninguna parte, salvo en el Chasqui por Radio 1. Seguimos. Los rock and rolls del Chasqui Federal. El Chasqui por Radio. El Chasqui en la radio. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Bueno, seguimos en el Chasqui por Radio. Se nos viene la tanda ya en apenitas, unos 4 minutitos. Así que vamos a cambiar el orden, porque les dije antes de la canción, bueno, vamos a hablar de la Cruz del Gas. Pero bueno, esto es un tema que hay que explicarlo, porque hay un tongo en ciernes, ¿sí? De parte que lo impulsa el gobierno nacional, ¿no? Hay un tongo en ciernes descomunal, ¿sí? Y como hay que tomarse un ratito para explicarlo, se nos va a pegar la tanda y va a haber que partir el relato en 2 veces. Entonces vamos a trocar y les voy a comentar otro temita que trajimos para hoy, que no es menor, ¿sí? No es menor, es muy simpático y nos habla a las claras de que Argentina es potencia mundial. Argentina es potencia mundial. Somos los mejores del mundo. Somos bárbaros. Bueno, el INDEC el lunes pasado, el lunes 6, publicó, como lo hace todos los meses, el informe de actividad industrial, ¿no? Donde dice, bueno, en el mes pasado o en tal mes, respecto del mismo mes del año anterior, la industria tiene esta actividad. Bueno,
Hay un tobogán en los últimos 2 años y medio de la industria. ¿Vieron los toboganes de los viejos parques de diversiones que uno se subía al tobogán y nunca terminaba? Normalmente terminaba en una pileta el tobogán o en una, ¿cómo se llaman? Los areneros gigantes. Pero que dabas más vueltas. Y si subías medio pasado de copa al tobogán, ni te cuento. Terminaba bajando caminando el tobogán. Bueno. Y en algo así viene la industria argentina. Y el INDEC publica, como ya hemos dicho hasta el hartazgo, el INDEC en los gobiernos tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández medía mal, ¿sí? Medía mal. Hacían sus cachivachadas los muchachos. Ahora, el de este gobierno directamente no mide. No mide. ¿Por qué? Las cifras son alarmantes, pero así todo son irrisorias porque son peores en términos reales. Pero bueno, dice el informe del INDEC que en términos generales la industria en el último año cayó un 11%, ¿no? Uno dice, bueno, un 11% es un disparate, muchachos. El 10% del funcionamiento industrial argentino de un año para el otro no existe más. Es un disparate. Un disparate. ¿Sí? No es una oferta de zapatillas que tiene 10% de descuento, señor, señora. ¿Sí? Es la estructura industrial de la Argentina que en un año oficialmente reconocen de que el 10% no existe más. ¿Sí? Dejó de funcionar. Y los números sabemos que son peores. Esto es en términos generales, porque por ejemplo, si vamos a algunos rubros específicos, la caída en la industria, por ejemplo, de la fabricación de motos, ¿sí? Cayó casi un 54%. ¿Sí? Es decir, más de la mitad de la industria de fabricación de motos tampoco existe más en Argentina. Todo lo que tiene que ver con fabricación de computadoras, heladeras, lavarropa, más del 30% tampoco funciona más en Argentina. Es decir, si vamos sector por sector, ¿sí? Van a ver que esas cifras son muchísimo más alarmantes todavía. Lo que pasa es que hay un par de sectores que levantan el número, como es la agroquímica, ¿sí? Y algunas cuestiones que están teniendo funcionamiento, dado, exportaciones que el país genera, o el movimiento a partir del agronegocio y el extractivismo que demanda ese tipo de productos. Entonces eso siempre, mal o bien, tiene números altos y números positivos en la actividad. Ahora, hay un rubro que cayó estrepitosamente, menos un ítem. ¿No? Hay un rubro tradicional en Argentina, porque ha movilizado la industria metalmecánica siempre aquí, que es la fabricación de tractores y maquinaria agrícola. ¿Sí? Admiradas en el mundo la maquinaria argentina. Bueno, también a pique, un 28% prácticamente, menos un ítem que es la fabricación de sembradoras. La fabricación de sembradoras en solo 2 meses creció casi un 20%. Y en un año casi el 45%. Ahora, y usted dice, ¿y por qué? ¿Cómo? Bueno, hay 3 motivos. Primero, que los compradores nacionales de sembradoras, dada la cotización del dólar, ya han resuelto no importar más sembradoras, sino comprar las nacionales, porque bueno, la diferencia es gruesa, ¿sí? Se imaginarán. Y los créditos en dólares están complicaditos, ¿sí? Para pagar, porque no tiene precio el dólar. O sea, la moneda argentina se devalúa día a día, un 1,5% según la joda. Segundo, hay una gran promesa de eso de decir, con la cosecha nos salvamos todos, ¿no? Entonces está en esa joda, entonces los tipos invierten en maquinaria y el Estado presta guita para comprar ese tipo de maquinaria. ¿Por qué? Dado los supuestos, la catástrofe agrícola del 2018, por las inundaciones, por la sequía, por los precios internacionales, el gobierno necesita acompañar con algo a sus principales socios políticos del país. Entonces le da crédito para comprar sembradoras. Y la otra es que Argentina exporta sembradoras masivamente. Tenemos países tradicionales, ¿sí? Rusia es uno, Uruguay es otro, más allá de que estén en el barrio,
y Paraguay. Esos 3 países y Bolivia siempre nos han comprado, Rusia en gran medida, Uruguay, Paraguay y Bolivia en menor medida, pero nos han comprado al fin maquinaria agrícola, ¿sí? Tradicionalmente se abastecen de maquinaria agrícola en la industria argentina. Ahora, hay países que uno no sospecharía. Zimbabue, Angola, Egipto, Nigeria, Kenia, o sea, África, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué? Porque el modelo extractivista del agronegocio, cuyo paquete tecnológico a nivel mundial ha impuesto Monsanto, cuyo laboratorio principal ha sido Argentina, gracias a las gestiones de Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador y de Martín Lustó cuando fue presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires, que financiaron, ¿sí? Financiaron a los chacareros para que traigan el paquete tecnológico a promesas de una panacea. Esto estamos hablando principios de este siglo, ¿sí? No hace tantos años atrás. Los ensayos empezaron a fines de la década del 90, pero como política de Estado, el puntapié inicial lo dio a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con estos personajes que nombré. Bueno, como ya en Argentina ya no hay mucho más para sacar, está todo encaminado y está el negocio repartido, Brasil también, Perú también, Bolivia también, ¿sí? Hay que empezar a buscar nuevos horizontes, dice Monsanto. ¿Y cuáles son los nuevos horizontes? Nuestro hermano continente africano. ¿Sí? Monsanto está allí, ingenieros técnicos argentinos están allí enseñando a los africanos cómo hacer y cómo manejar la maquinaria y cómo mantenerla, etcétera, 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 ¿sí? Y además ha generado un boom de exportaciones de productos industriales, de metalmecánicos de alta calidad. Me recontrapasé de la tanda, perdón Juan, pero quería cerrar el tema. Después de la tanda seguimos con, por lo menos, uno de los temas que nos quedan en el tintero, que son gruesos. Hasta luego. Llega el Chasqui. El Chasqui Federal. Las noticias del Chasqui. En la radio. Si venir afuera deja al Paraguay. El Chasqui por radio. Está drogado para dejar al Paraguay. Les prometí, ¿sí?, que les iba a contar este negocio descomunal en ciernes que afectará en mayor o menor medida a 13 millones y medio de hogares desde hace aproximadamente, desde el 8 de abril a esta parte, ¿sí? Pero todavía no se siente, el coletazo se va a sentir probablemente después de fin de año, ¿sí? Después de las elecciones y todo esto. Pero primero voy a empezar por el chiquitaje, ¿no? Para bajar a tierra el tema, ¿sí? El gobierno nacional impuso nuevas tarifas de referencia para las garrafas, ¿sí? Garrafas de 10, 12 y 15 kilos, de cara a esta, bueno, actualización de las tarifas, pero manontropo, ¿sí? Pero no tanto, de cara a que el invierno no sea tan crudo, pero también las empresas proveedoras del gas, sobre todo del gas envasado, necesitan actualizar sus costos, en esto, que el otro, que aquello. Bien. Más allá de la tarifa puntual que está publicada en el boletín oficial, masiva, ¿sí? El 10,5 aplicado al gas, en este caso al gas envasado. Lisa y llanamente el precio oficial de la garrafa, ¿sí?, masiva, es de 310 pesos. 310 pesos.
la garrafa de 10 kilos, 380 la de 12 kilos, perdón, 310 pesos, me corrijo, 310 pesos la de 10 kilos, ¿sí? Y va de 350 a 380 la de 12 y 15 kilos respectivamente. Eso es el precio oficial. Ahora, sabemos que la garrafa generalmente se vende en los comercios minoristas, los almacenes de barrio, ¿sí? En algunos casos, la empresa de la ciudad, proveedora de la garrafa llena, o las empresas, hacen entrega a domicilio, en otras no, ¿sí? La gente que puede ir hasta la planta donde están las garrafas va y la paga a este precio oficial, 3.10, ¿sí? Pero la mayoría no puede hacer eso, ni tampoco puede llamar a domicilio, ¿sí? Entonces la va a buscar al almacén. Sea tanto a domicilio como el precio del almacén, el gobierno lo estipula en el decreto de que eso existe, pero que ellos ahí no pueden meter mano, porque es actividad privada, ¿no? Hacen una especie de sugerencia, con un lenguaje muy leguleyo, de que decir, bueno, muchachos, no se les salga la cadena con el remarque, ¿no?, de las cosas. Ahora, acá hay que ser concreto y tener los pies sobre la tierra. Las personas que tienen un almacén en el barrio, es su trabajo, ¿sí? Por lo tanto, si ellos compran garrafas a 310 pesos para revenderlas en el almacén, es bastante estúpido pensar de que el almacenero te la va a vender a 310. El tipo, en el mejor de los casos, le va a poner un 20% arriba. ¿Por qué? Y porque tiene sus gastos que pagar y tampoco puede matar al vecino que le compra todo el año. Ahora, el margen que le ponen arriba va del 20, el más bueno, hasta el 50 mínimo. Algunos van muchísimos más, pero esos ya entran en la categoría de estafadores, que los hay, ¿sí? Por más almacenero o barrial que sea. Entonces, ni que hablar aquí en la Patagonia, ni que hablar. Pareciera que las garrafas las cargan en Marte, ¿sí? Y las traen a lomo de burro desde Marte hasta acá, por la recarga que tiene en el flete. Bueno, corolario, usted va a empezar a pagar la garrafa de 10 kilos entre 380 y 450 mangos. ¿Sí? Uno dice, wow, 380 o 450 está bien. Ahora, una familia promedio, solamente para cocinar y calentar el agua, ¿sí? Una familia promedio, digo, 4 personas. Cocinar y calentar el agua, sea en una cocina a gas y en un calefón o termotanque a gas. En pleno invierno, meses de junio, julio y agosto, y un poco de septiembre también, gastan, lo normal es una garrafa por semana. En realidad dura 5 días la garrafa, pero bueno, a ver, estirémoslo un poquito, hagámosla llegar a la semana, ¿sí? 7 días. Bueno, estamos hablando ya rozando solamente en garrafa para cocinar y pegarse una ducha caliente y lavar los platos. Estamos hablando de cerca de 2 lucas, de 2.000 pesos. Ahora también muchas familias se calefaccionan con la garrafa. Tienen una pantalla, un calefactor a gas o algún aparato a gas. Bueno, mínimamente y teniéndolo en el mínimo del mínimo a esa estufa, te come otra garrafa más por semana. Entonces estamos hablando de, en algunos casos, 900 a 1.000 pesos semanales, ¿sí? El gas. ¿Sí? Bien, esto va acorde a la tarifa del gas de red también, ¿sí? Que las boletas son exorbitantes, pero que es lo más comentado en los medios. Ahora, nunca se analiza bien, lisa y llanamente, cuál es la dinámica de la garrafa, porque ¿saben una cosa? Salvo en el área metropolitana, ¿sí? Capital y Gran Buenos Aires, y en las más de medianas a grandes ciudades, ¿sí? De la Argentina,
en la mitad de la Argentina no hay red de gas. Hay provincias enteras donde las provincias del litoral y del noreste no hay red de gas natural. Hay garrafa. ¿Sí? O es eléctrico. E incluso en provincias del centro como Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, la mitad de la provincia no tiene red de gas. La mitad de la población tienen garrafa o energía eléctrica. ¿Sí? Las provincias patagónicas, donde supuestamente el gas pasa por la vereda, flotamos en gas, arriba del 40% de la población no tiene red. Por más que los intendentes, y sobre todo ahora que están en campaña, digan que tienen el 101% del servicio de red de gas cubierto en cada ciudad. Claro, bueno, ¿por qué la gente va y consume tanta garrafa entonces? ¿Sí? ¿Por qué empieza a escasear para levantar el precio de los proveedores en esta época del año? ¿Sí? Bien. Pero el gobierno está haciendo una obra libertadora que llamó a licitación el año pasado, llamó a licitación durante este verano que pasó, y ya están las condiciones dadas para decir de que hay un par de empresas postuladas para construir el gasoducto Vaca Muerta, Salíqueló, San Nicolás. ¿Sí? Para quien no sabe, Salíqueló es una localidad del sureste de la provincia de Buenos Aires, cercana a Bahía Blanca. ¿Sí? San Nicolás es esa ciudad bonaerense también, al norte de la provincia de Buenos Aires, donde supo estar Somisa, ¿sí? Que bueno, también allí hay unos nodos de gas importantes y por eso son centros operativos de la estructura gasífera argentina, igual que Bahía Blanca y su zona de influencia. Bien, ¿cuáles son las empresas postuladas? ¿Sí? Que están pugnando por la licitación para hacer este gasoducto. ¿Sí? Bueno, Transportadora Gas del Norte, perteneciente al grupo Techin. Techin, empresa de bandera argentina que ya no reside en Argentina porque es multinacional, pero que apropia o tiene integrada en sí misma toda la cadena en términos verticales y horizontales de la explotación de los hidrocarburos. ¿Sí? Pampa Energía, empresa de ex funcionarios del gabinete, ¿sí? Donde Lopetegui, por ejemplo, es accionista, el secretario de Energía. Todo muy prolijo en este país, ¿vieron? Bueno, a través de Transportadora Gas del Sur, Pampa Energía, se presentó a licitación. Y ahora hay dos oferentes más, ¿sí? Porque venía medio cerrado el paquetito ahí, pero quedaba muy desprolijo, así que dijeron, bueno, démosle un changüí más a los plazos, y abrieron un poquito más. Y se presentaron los muchachos de Belitec, que es una empresa constructora cordobesa, o con radicación en Córdoba, que presta servicios de ingeniería y construcción para todo lo que es aplicable a obras de energía, ¿sí? Y sobre todo y principalmente en hidrocarburos. ¿Sí? Es una empresa que desde hace 15 años a esta parte viene trabajando en sendos contratos con YPF, ¿sí? Con Total, con ARSAT y con EPEC, que es la empresa proveedora de energía de la provincia de Córdoba. Y la otra es la empresa mexicana Firesa. Firesa es una especie de cambio de firma, pero no de gerentes, de lo que supo ser la empresa ICA. ICA fue una de las empresas, o fue la empresa, que llevó adelante el control y dirección de obra de lo que supo ser o fue el gasoducto Neúba 2.
¿sí? Ese gasoducto que va de Loma de la Lata hasta la localidad de Gutiérrez, en el sur del conurbano bonaerense, que le dio la posibilidad de abastecer al conurbano sur de mayor presión de gas en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de mediados a fines de la década del 80. Pero también con este gasoducto empezó la mala prensa hacia gas del Estado. ¿Sí? Porque estos muchachos de ICA y sus socios en la construcción le afanaron a gas del Estado el 30% de su estructura, de su caja. Entonces, con la privatización masiva de las empresas del Estado, el ejemplo que daban, Triaca, Dromi, ¿se acuerdan todo ese runflerío que había en los primeros años del menemismo, que eran los Neustadt como periodistas? Tomaban esta obra del Neuva 2 como el ícono de la corrupción y de la ineficiencia y la desidia estatal, etcétera, etcétera, y que por eso había que privatizar gas del Estado. Bueno, vuelven a aparecer los muchachos de ICA bajo la firma de Firesa y se presentaron a licitación, ¿no? Firesa, históricamente, o la ex ICA, ¿sí?, ha tenido vinculación societaria y de negocios con Techint y Pemex, que es la empresa petrolera estatal mexicana. Sí, con muchas más tuvo, pero estoy dando estas dos como para tener un panorama, ¿sí? Entonces acá hay dos cositas, ¿no?, para ver. Primero, vuelven a aflorar gente que se encargó de destruir las empresas del Estado otrora, ¿sí? Y por otro lado, vemos la mano invisible de Techint controlando el negocio, ¿sí?, y repartiendo voluntades y besos. Pero el gasoducto hay que hacerlo. Se llamó una licitación oficial estatal y hay que hacerlo. ¿Y qué van a hacer? El gasoducto se va a hacer. Están los procesos de evaluación de las ofertas, ¿sí? Pero dicen, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿Por qué? Porque el gasoducto está calculado en 1.500 millones de dólares. Y nadie quiere poner la plata. Pero todos quieren cobrar. Techint quiere cobrar, no quiere poner plata. ¿Quién va a pagar la obra? Entonces, ¿qué están diciendo Lopetegui, Duhovne, Dietrich, Frigerio, que es el encargado de poner la cara con los gobernadores? ¿Qué están tramando? ¿Qué están proponiéndole a las empresas? Ustedes escuchen, porque esto es un disparate. Los tipos dicen, para mostrar la voluntad del Estado argentino, que queremos hacer el gasoducto, vamos a poner la plata el primer cuarto de obra, lo vamos a poner nosotros. Dice, ¿no? Estado empresario, dice uno, ¿viste? ¿Pensaban de dónde van a sacar la guita? No, de toda la plata en impuestos que tendrían que pagar las empresas de hidrocarburos que están chupando gas como loco en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, en Neuquén. No la van a poner ellos. Van a sacar la plata del Fondo de Sustentabilidad de los Jubilados, del ANSES. Y ahí van a poner los primeros 450 millones de dólares para empezar la obra, ¿sí? Para hacer los pozos, digamos. Y empezar a coser caño, soldar caño. Y le están buscando novio a los otros 450 millones de mangos que llegarían, ¿no?, a lo que sería la primera mitad de la obra. El tramo Vaca Muerta, Saliqueló. Ahora, ¿saben de dónde saldría esa guita? La pondría Camesa. Camesa es la empresa estatal que regula, ¿sí?, el flujo y tiene relación con las principales empresas prestadoras de servicio eléctrico en Argentina. Como la mayoría de la energía eléctrica se genera en centrales termoeléctricas en Argentina, o sea, alimentadas a gas, que mueven turbinas que generan energía eléctrica, Camesa que dice, el 50% de la capacidad de transporte de gas de ese gasoducto te lo voy a comprar yo, dice Camesa, empresa estatal. Por lo tanto, yo voy a poner la otra parte de la guita.
¿no? La otra cuarta parte de la guita. Bueno, fenómeno. Ahora, queda la mitad de la guita. Y además, Camesa va a querer recuperar su plata y no va a joder a las empresas prestadoras del servicio. Y el fondo de sustentabilidad hay que explicar por qué se vació. Y hay que volver a llenarlo. Entonces, ¿cuál es? Dice, bueno, crédito internacional para esto no hay. Hay para timbear en la timba financiera. Ahora, para esto no hay. Fenómeno. ¿Qué están diciendo? Y ya dicen las fuentes, y lo admiten oficialmente. Telam lo admite. Telam, la agencia de noticias oficial del Estado, lo está admitiendo. Salió en Telam, no lo invento. Salió en el boletín oficial y las fuentes consultadas dicen lo mismo. Altas líneas del Ministerio de Hacienda de Argentina. ¿Cuántas son las altas líneas? El ministro Duhovne y sus dos asesores más cercanos. Dejémonos de joder. Pongámosle nombre y apellido. Están diciendo no. ¿Saben quién va a pagar el gasoducto? Los usuarios. Le vamos a cargar, después de las elecciones, 1% más, además del aumento tarifario, para pagar el gasoducto. Esto significa que, si bien el Estado va a poner la guita para empezar la obra, ¡techín! Los mexicanos tránsfugas que fondearon gas del Estado, los socios de Lopetegui incluido, con Pampa Energía, van a ganar fortunas a costilla suya, a costilla mía y a costilla de todos los gauchos que usted se cruza por la calle cada día. Gente, esto es el final del Chasqui por Radio de hoy. Que tengan un espectacular fin de semana, una mejor semana y sean felices, hagan el amor, coman asado si pueden y hasta el sábado que viene. Chao, no se enojen. Una mañana vi salir el sol y detrás de la casa la cara de una flor que me miraba, 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 que me miraba.